Jesús ganó la victoria sobre Satanás. Te voy a dar los versículos a través de la Biblia de su victoria y de su triunfo, específicamente donde se relaciona y declara el triunfo de Jesús sobre el diablo. Ahora, la razón para esto es que si Él venció al diablo y Él está en nosotros, entonces nosotros podemos vencer al diablo. ¿Está bien? Y si Él no está en nosotros, entonces no somos ningún match para Él. Él es un arcángel y Él obviamente ha sido quitado de esa posición, pero tiene un poder engañoso terrible, muy engañoso. Y sin la ayuda de Dios, no somos ningún match, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. Y eso es lo que queremos ver en la Escritura. Ese es el cuadro ¿qué hizo Jesús? ¿Y qué significa eso para nosotros personalmente? La primera confrontación visible con Satanás que nosotros vemos de Jesús es cuando Él era un bebé. Cuando Herodes envió la palabra que todos los bebés de Belén fueran asesinados. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántos de ustedes recuerdan qué pasó? ¿Cómo se escapó? Un ángel apareció a José. Y lo leemos esto en el libro de Mateo. Apareció a José. Y Herodes ciertamente va a tratar de matar al niño. Anda a Egipto. Sal de Belén. Entonces María, José y Jesús se fueron a Egipto y luego después de Egipto regresaron. Les hablaron y se les advirtió que no vayan a Jerusalén sino a Nazaret. Entonces Jesús nació en Belén, fue llevado a Egipto y luego se fue a Nazaret y se convirtió en un nazareno. Era un crucigrama porque muchas personas crecen en un lugar y tienen estas coincidencias extrañas. Él nació en Belén, vivió en Egipto y fue llamado de Egipto y era conocido como Nazareno. El siguiente encuentro que vemos con Jesús y el diablo es en Mateo capítulo 4. Vamos a ver y vamos a estudiar este pasaje de la Escritura. Hemos visto que Dios venció al diablo para tratar de matar al niño Jesús, y Dios le dio ahí la relación con Moisés y también lo hizo con relación a Moisés, a Jesús. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él le respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, Jesús venció a la tentación del diablo hablando la palabra de Dios. Y aquí hay una parte muy importante de la victoria de Jesús sobre Satanás. Él lo venció hablando la palabra de Dios. Ahora, entonces, después de esa primera vez, el diablo no paró. Tú puedes decir, si yo hablo la Escritura, el diablo va a tener que irse. Tenemos que ver aquí que no se fue después de la primera vez. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Aquí el diablo tentó a Jesús para hacer algo, para probar quién era. Era algo presuntuoso. Ahora, si Dios le hubiera dicho a Jesús que haga esto y lo hubiera hecho, ¿qué llamaríamos a ese acto? Obediencia. Hubiera sido un acto de obediencia, de fe.
Pero la misma cosa que el diablo les dice que hagan a una persona, que el Señor no les dijo que si quisiera, es desobediencia. Es verdad. Esta pequeña porción de la Escritura que el diablo citó, que a sus ángeles mandarán. Vayamos al Salmo 91 y leamos el resto de ese verso. Está citando del Salmo 91, verso 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, ¿es básicamente lo que el diablo dijo? Básicamente sí. Pero lo que precede a aquello, el diablo no lo mencionó. Lo que precede a ello es el verso 1 del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El diablo no citó el verso 9. Pues has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Entonces, la clave es que nosotros escuchamos la palabra del Señor para hacer algo y la hacemos de acuerdo a la obediencia y somos movidos por la compasión para traer ayuda a otras personas. Esa es por la razón por la cual no agarramos serpientes. Si Jesús te hubiera dicho que vayas a un lugar y prediques y que liberes a alguien y en el camino donde estás yendo una serpiente te muerde, tú puedes clamar, Marcos 16, del 15 al 18, vamos a pisotear estas serpientes. No queremos agarrarlas y mostrar cuán grandes somos. Y no estamos saltando del templo para probar algo o a probar algo que el diablo que quiere que hacemos, pero vamos a obedecer a Dios con compasión. Y en esa línea de obediencia vas a encontrar algo y tienes luego el derecho de clamar las promesas de Dios. Muy importante que nosotros escuchemos esto, porque nuestra victoria sobre Satanás no viene porque somos arrogantes, orgullosos o queremos probar algo a alguien. Viene porque nosotros amamos a Dios y obedecemos su palabra y nos movemos en compasión para con otras personas. Digamos amén. Muy bien. Entonces continuemos. Jesús respondió en Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y es la tercera tentación. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Me adorares. ¿Qué quiere aquí Satanás? ¿Qué quiere de los seres humanos Satanás? Piensa en estas tres tentaciones. Él quiere que vivamos por Él. Él quiere que lo obedezcamos y luego quiere que lo adoremos. Tres cosas diferentes. ¿Qué está buscando en las vidas de los seres humanos? Él quiere que vivamos por sus caminos, sus sugerencias. Él quiere que lo obedezcamos a su voz, que hagamos lo que Él dice y eventualmente lo que Él quiere es adoración. Y Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Hay tiempos cuando tú estás resistiendo al diablo que vas a tener que hablar la palabra de Dios más de una vez. Eso no va a pasar instantáneamente después que tú hables, pero no importa si es una vez o una docena, para nosotros ya está establecido. La primera vez ya está establecido y nosotros continuamos. Por alguna razón, otra situación viene, vamos a responder a ella. Yo quiero que tú pienses un par de cosas aquí. Una es, el diablo
lo llevó al pináculo del templo. Y el diablo le mostró todos los reinos del mundo. ¿Cómo sucedió eso? Si Jesús fue tentado de todas las maneras como somos nosotros, eso quiere decir que esta tentación que Él enfrentó es una tentación que toda la humanidad está enfrentando. ¿Y cómo esto ocurre? Yo creo también eso. Yo creo que es la imaginación en el ámbito de la mente. Una persona puede estar físicamente en un lugar. Si tú te pones a pensar en esto, cuando el diablo el diablo tenía el poder de mover a Jesús por todas partes, pero dice que lo llevó. ¿Cuántas veces de ustedes han sido llevados en un viaje en su mente? ¿Cuántas veces se han estado en algunos viajes desde que has entrado a esta clase? Vengan de regreso a casa. ¡Hola! Muy bien. El diablo puede llevarlos a viajes donde ven imaginaciones y ven circunstancias. Y la tentación es tan real, es como si estuvieras en ese lugar. La realidad virtual, con la imaginación y ilusiones que toman lugar. La segunda parte de esto que quiero que pienses, esta es la manera que el diablo tentó a Eva en el jardín del Edén. Este pasaje nos es revelado en Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16. Estamos hablando acerca de venciendo al diablo y cómo Jesús tomó la victoria. Entonces, y estoy llevando esto en la superficie, pero vayamos más profundamente, porque lo que Él hizo, nosotros hicimos. Tenemos que andestar lo que Él entendió. En capítulo 2, 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, cuando dice el mundo, ¿cuántos de ustedes saben que no está hablando acerca del cielo, las rocas, los ríos? Está hablando acerca del sistema de esta era. Es todas estas cosas de esta vida. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora aquí lo define. ¿Qué es este mundo que está hablando? Todo lo que hay en el mundo, y nos dice tres cosas, que están en el mundo, en el sistema del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Alguien me puede dar un pasaje que representa las tres cosas del reino de Dios? ¿Alguien me puede dar ese pasaje? El reino de Dios, Romanos 14, 17. No es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero que veas este contraste. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí dice, este mundo son tres cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, nos hagamos la pregunta. De las tres tentaciones que Jesús enfrentó, ¿cuál era los deseos de la carne? ¿Cuántos de ustedes van a decir fue el pan? Es un examen a libro abierto. Nos vamos a dejar eso por un momento. ¿Cuál de las otras tres tentaciones fue los deseos de los ojos? Los reinos, viendo los reinos. ¿Cuántos de ustedes dirían que eso es así? ¿Cuántos de ustedes se niegan a hacer algún compromiso? Muy bien. La tercera, ¿cuál de las tres tentaciones se concentraba en la vanagloria de la vida? Algunos de ellos dicen viendo los reinos, otros saltar del pináculo del templo. Saltar
¿Cuántos de ustedes dicen saltar del pináculo del templo? Ahora, vayamos a través de esto. ¿Qué dirías tú? Vamos a pedir voto para esto. Vamos a hacer algo de pensamiento aquí, vamos a pensar un poco. Convierte estas piedras en pan. No has comido en 40 días. ¿A qué estaba apelando Satanás aquí? Los deseos de la carne. Salta desde el pináculo del templo y prueba que eres el Dios poderoso. La vanagloria de la vida. Mira toda la gloria y el resplandor de los reinos. Los deseos de los ojos. Bien. Tenemos ahí los tres cuadros. Ahora vayamos a ver a Eva en el jardín del Edén. Génesis 3. Este pasaje está en 3 lugares y está en 3 maneras diferentes, pero la historia es la misma. La tentación de Jesús y su victoria sobre el diablo tuvo que ver en 3 áreas. Eva y Adán enfrentaron por las mismas 3 tentaciones, pero no las vencieron. Tú vas a enfrentar con las 3. Y vas a ver y discernir cuál estás atravesando. Entonces podemos ver cuántas veces no hemos pasado el examen. Y cuántos seamos honestos en admitir esto. ¿Cuántos de ustedes sabemos que todavía hay pruebas? Mientras estemos en esta tierra vamos a enfrentar estos temas. Génesis 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Cuántos de ustedes ya han entendido? Y tomó de su fruto y lo dio también a su marido. Ahora nos hagamos la pregunta: ¿qué era? Que el árbol era bueno para comer. ¿Cuántos de ustedes van a decir los deseos de la carne? Muy bien. Era bueno para los ojos. Era agradable a los ojos. Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Oh, cuando tú eres sabio, eres mejor y vas a ser como Dios. Salta de ese pináculo. Vas a ver cuán grande vas a ser. Y come de este fruto. Lee este libro de Harry Potter. Vas a ser sabio. Las mismas cosas que Adán y Eva enfrentaron, las mismas cosas que Jesús enfrentó, cada padre está enfrentándolas hoy día en Norteamérica. Es la misma historia antigua. Y te vas a sorprender cuántos padres están diciendo: bien, si esto le va a enseñar a leer a mi hijo y lo va a hacer sabio, no importa cómo se ve la manzana, no importa si Dios dijo, que diga: no tendrás médiums, ni agoreros, ni adivinos en medio de ustedes. Deuteronomio 18, del 9 al 18, dice que todas las cosas son abominación, tienen que ser echadas fuera de la tierra. Entonces, las personas están enfrentándolas ahora en cada ámbito: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es también algo que es muy engañoso y está muy alejado del entendimiento de las personas, porque te hace ver bien. ¿Qué hay de malo en gobernar todas estas ciudades? ¿Y cómo esto va a ser malo? ¿No es eso algo bueno? Yo voy a ser el gobernador de todas ellas. ¿Qué está mal que los ángeles te agarren? Y eso no era lo que Dios le había dicho que haga.
no era la dirección de Dios. Y la motivación no era compasión o obediencia. La motivación que el Satanás estaba jalando era el orgullo. Ahora, muy bien. Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Estamos hablando acerca de la victoria de Jesús sobre el diablo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer. Grítalo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Él vino para destruir las obras del diablo y Él vino para redimirnos de las manos del diablo. Él vino, de acuerdo a Lucas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para salvar lo que se había perdido tenía que destruir las obras del diablo. Para redimirnos del diablo, Él tenía que destruir y deshacer las obras del diablo. Y todas estas cosas calzan y no están en oposición. Y su venida y su propósito fue para revelar al Padre, para mostrarnos el camino, para hacer el camino y para buscar y salvar a los perdidos, para redimirnos. Pero claramente, Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Todo el que practica el pecado es del diablo. ¿Cuántos de ustedes hacen el pecado una práctica y viven para el pecado? Ninguno. Entonces eso es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Génesis 3, verso 15. Cuando Adán y Eva pecaron y Dios habló a la serpiente, le dijo que la simiente de la mujer va a aplastarte la cabeza y tú vas a herirle el calcañar o el talón. Jesús destruyó el poder del diablo en el momento que fue crucificado. Él estaba clavado. Era un golpe al Hijo de Dios, pero lo que hizo Jesús destruyó a Satanás, destruyó su poder, y Jesús no lo aniquiló, no aniquiló a Satanás. Es importante saber la diferencia. Aniquilación quiere decir cesación de existencia. Lo que Jesús hizo es destruir su poder sobre la raza humana. Entonces podemos decir por qué y cómo el diablo tiene tanto efecto en la tierra ahora. Es muy simple, es un mentiroso, es un engañador. Y las personas no conocen la verdad, entonces creen la mentira. La gran mentira que está diciendo ahora es que Él está en control. Y el hecho es que en muchas vidas de las personas está en control, porque ellos no conocen la verdad. Y si la conocen, no la ejercitan para caminar en libertad. Pero si tú continúas en mi palabra, entonces Jesús dice estas palabras. Si tú continúas en mi palabra, ustedes serán mis discípulos en verdad y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, aquí estamos diciendo esto. La verdad que nos hace libres. Escribamos Génesis 3:15. Es un verso clave que dice que Jesús va a destruir su autoridad. Cuando decimos su cabeza, sabemos qué significa eso en un gobierno, la cabeza de gobierno. Aquí cuando decimos la cabeza de Estados Unidos, vemos el presidente. En Inglaterra, ¿quién es la cabeza del gobierno? Es el primer ministro. Entonces, ¿quién está en liderazgo? Dice, voy a romper tu cabeza. Está hablando acerca de la simiente de autoridad. Hebreos 2, versos 14 y 15. Hebreos capítulo 2, verso 14. Así, ¿cómo lo hizo Jesús? Gloria a Dios. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía imperio de la muerte, esto es, al diablo,
y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Muy bien. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15, dice que somos los hijos de carne y sangre. Jesús tuvo que hacerse carne y sangre, porque no hubiera podido redimirnos en la condición que estaba en el cielo. Él tenía que venir como hombre para que completamente pueda experimentar lo que experimentamos nosotros y tomar nuestra muerte como nuestro sustituto. Muy bien, Él vino y Él participó de lo mismo. Él participó de carne y sangre para que Dios pueda poner nuestros pecados en Él y nuestra deuda venga sobre Él. En esa muerte, Él destruyó aquel que tenía el poder de la muerte, el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el poder de la muerte? Eso es el diablo. Y dice aquí, Él destruyó al que tenía, y lo pongamos en tiempo pasado, tenía el imperio de la muerte, y ya no lo tiene ahora, lo tenía entonces. El que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Entonces lo destruyó y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Tú sabías que el temor de morir es la raíz de todos los temores? Todo otro temor, piensa en esto. ¿Qué puede ser peor de aquellas personas que no saben? El temor de morir. Jesús los liberó a todos aquellos que estaban en esclavitud al temor de la muerte. No, hoy día no tenemos temor a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que la muerte no nos puede retener, no es el final de la historia, hay mucho más. Cambiamos de ropa, entramos a un cuarto y salimos con ropa nueva, porque hemos sido liberados. Veamos Colosenses 2. Son versos muy importantes y la razón por la que me tomo el tiempo y veamos esto, porque yo sé que muchos de ustedes van a enseñar este mensaje a otras personas, y porque esto es importante. Vas a ser conmovido de cuántas veces la gente dice que el diablo lo está haciendo hacer cosas. Oh, el diablo me hizo hacer esto. Y van a citar, y esta es la manera que es. Y tienen este entendimiento de su poder, del poder del diablo, que es igual al poder de Jesús. No hay igualdad en este asunto. Jesús destruyó el poder del diablo. No es este y este. Es Jesús y el diablo está debajo de sus pies. Tenemos que entender esto. De acuerdo a la oposición, va a haber oposición, pero de acuerdo al poder y dominio, Jesús es rey. Ahora, en la tierra, y creo que esto les va a ayudar tremendamente, en la tierra, hoy día, hay un arrendamiento que le ha sido dado a la raza humana, que está siendo ejercitado por seres humanos. Si tú eres dueño de una casa y la rentas a alguien, entonces cuando ellos están ahí, ellos pueden hacer lo que quieran en la casa. No puedes entrar ahí a cualquier momento en medio de noche. Pienso que voy a pintar esto, o voy a traer a otras personas aquí. Y si ellos tienen un documento legal de arrendamiento, tú no puedes. Dios nos dio dominio al hombre sobre esta tierra. Génesis 1. El hombre tiene dominio. Y hasta que ese periodo de arrendamiento termine, van a pasar cosas malas en este planeta. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos honran y respetan a Dios. Hay muchos seres humanos que están yendo por su propio camino, su propia voluntad, y muchos que han abierto la puerta al diablo. Podemos ver al principio cuando Adán abrió la puerta al diablo y el efecto de eso tocó cada área de la creación. Todo fue afectado y como resultado, hoy día, estamos en una posición que están ocurriendo cosas terribles en la tierra. Y creo que los cristianos, erróneamente, muchas veces
van a decir a las personas, bien, Dios está en control de todo. Eso suena muy espiritual, pero si tú te pones a pensar, una persona perdida, escuchando esto y mirando a los ataques de las Torres Gemelas, y alguien que les diga, Dios está en control, entonces en sus mentes, lo que ellos piensan que tú estás diciendo o que están percibiendo es que Dios es responsable de esa tragedia. Y Dios hizo de alguna manera y quiero decirte, eso no fue Dios, eso era el diablo. Era gente impía movida por demonios que hicieron eso. ¿Están siguiendo todos esto? Este es un ejemplo. Podemos ver acerca de todas las guerras, los bebés deformes, todas las enfermedades y las cosas que están pasando en la tierra. La gente dice, Dios está en control aquí en la tierra. Él es dueño de este planeta, pero Él la ha dado en arrendamiento a la raza humana. Y eso va a explicar a la gente que ellos tienen voluntad libre, que nuestros primeros progenitores abrieron la puerta al diablo y trajeron la maldición a esta tierra. Yo no creo que Dios plantó el jardín para que haya huracanes, terremotos. Dice en Romanos que la creación misma gime con dolores de partos para ser liberada. Bien, Colosenses capítulo 2, verso 13, dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vamos a parar aquí un momento. ¿Qué decretos y qué acta estaba en contra de nosotros? ¿Qué juicios estaban en contra de nosotros? Los mandamientos, la ley y nuestro pecado, que rompió y quebrantó esos actas, esos decretos. Si haces esto te va a pasar, vas a morir. Tenemos una larga lista de estas cosas. Y alguien que tiene crédito y tiene una fila de acreedores, tú debes esto, tú debes esto, tú debes esto. Muy bien, aquí tenemos toda esta acta. Oh, tienes ese mal pensamiento, hablaste esa mala palabra, este hecho malo, este es el decreto. Dice, Jesús tomó y lo clavó en la cruz y lo quitó de en medio. Hemos ilustrado este sermón años atrás. Hemos escrito todo esto en papeles y lo clavamos en una cruz y levantamos esa cruz. Y cada decreto, tú tienes que entender que todo lo que estaba en contra de ti, Jesús los quitó del camino y lo clavó en la cruz. Y el mismo tiempo, el verso 15 ocurrió y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Subraya, despojando a los principados y a las potestades. Entonces, cuando alguien tiene brazos, tiene poder, ¿qué tenía el diablo? Cuando Adán y Eva pecaron. Aquí voy a traer mis llaves otra vez. Dios les dio a Adán y a Eva las llaves. Y estas son las llaves para dominar la tierra. Y te estoy dando dominio. Y aquel dueño que quiere vivir en la casa, tú le dices, yo te doy las llaves para que la uses. Y dice Dios, yo he hecho esta tierra y la he hecho para ustedes y les he dado dominio. Aquí tienen las llaves. Mientras ustedes me obedecen y me sirven, no coman de ese árbol. Y el diablo viene y dice, coman de ese árbol. Adán y Eva, en vez de obedecer a Dios, obedecieron a Satanás. La Escritura dice, a quien tú obedeces, él se convierte en tu Señor. Entonces, en ese momento, ellos transfirieron las llaves
en las manos de Satanás. En ese momento el diablo se convirtió el dios de este mundo, de este sistema. El mundo de los deseos de la carne, deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y mientras él puede mover a la gente con esas tres áreas, los puede reinar. O si ellos rechazaron al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, él rigió. Enfermedad, pecado, guerras. ¿Por qué? Porque él es el príncipe de la potestad del aire, de la atmósfera alrededor de nosotros. Cuando el diablo vino, Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene, pero él nada tiene en mí. Muy bien, Jesús reconoció que él era el príncipe de este mundo, él tenía dominio sobre, en ese ámbito del deseo de la carne, de los ojos y vanagloria de la vida. Y Jesús dijo, yo no estoy bajo ese dominio, yo estoy bajo el dominio de la justicia, paz y gozo. Y él no tiene autoridad sobre mí. Entonces Jesús fue clavado en la cruz y los pecados fueron sobre él. Y Satanás pensó que ganó. Y porque Jesús pagó legalmente por nuestros pecados, él era un hombre justo, en el centro del reino del diablo. Y ahí fue llevado cautivo, él fue llevado cautivo en muerte. Y el reino de Satanás es el reino del pecado y de la muerte. Entonces Jesús tomó nuestros pecados y experimentó nuestra muerte. Él está en el corazón del reino de Satanás, pero él es un hombre justo y santo, que él pagó todos nuestros pecados. Y el mismo espíritu que está en ti y en mí, ese espíritu empezó a moverse en él. Y en ese momento Jesús fue resucitado y él tomó las llaves que Adán, el primer Adán, había transferido a Satanás. El segundo Adán, él vino y las recobró de las manos de Satanás. Y muchas veces cuando estamos hablando acerca de victoria y confesión y prosperidad, sanidad, las personas no conocen estas básicas verdades. Pasa por encima de su cabeza. Yo no entiendo eso. Y hacen muchas críticas. Pero lo que te estoy diciendo es el corazón del sistema de creencia, el fundamento por medio del cual tú puedes entender y proclamar una vida de victoria y de bendición. Estos son hechos documentados legales que Jesús hizo, que Jesús tomó las llaves. ¿Cómo sabemos que Jesús tomó la autoridad después de la resurrección? Vayamos a Mateo capítulo 28, empezando del verso 18. Oh, gloria a Dios. Oh, yo me siento feliz predicando esto, celebrando la victoria que Jesús ganó. Mateo 28, verso 6, dice, María Magdalena vino a ver en la tumba y vio un ángel, y el ángel le dijo, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. No está aquí, ha resucitado. Vengan a ver dónde está el lugar donde lo han puesto al Señor. Y Jesús aparece a sus discípulos en el verso 18 de Mateo 28. Y leemos, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuánta autoridad tiene el diablo? El diablo tiene 0. ¿Cuánto tiene Jesús? Todo. ¿Cuánto recuperó? La recuperó toda. Entonces, ¿qué poder tiene el diablo? Acuérdate de esto. Hay diferencia entre autoridad y poder. Un hombre que tiene un arma puede entrar a un banco o a algún lugar y tener poder porque tiene un arma y decir, dame la plata, dame el dinero. ¿Pero tiene la autoridad para hacer eso? No. No le han dado
el derecho, es ilegal, es sin autorización, sin autoridad. Entonces, ¿por qué suceden cosas malas? ¿Por qué el diablo tiene lo que aparece tener tanto efecto sobre la gente? Porque él usa el poder del engaño. Él engaña a las personas y sin la luz de la revelación, del conocimiento revelado, las personas se rinden a él y le dan su autoridad humana en las manos del diablo. ¿Cómo hacen eso? Lo hacen con sus palabras. Cuando cualquier persona dice lo que el diablo te dice a ti, entonces le das a él autoridad. Cuando te pones de acuerdo con él, es porque siempre estamos hablando de cuidar nuestras palabras. Es porque así se desata la autoridad. Cuando nosotros empezamos a entender lo que Jesús hizo y Él conquistó otra vez la autoridad, empezamos a hablar la palabra de Dios. Escribamos estos versos. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que acordarte que Jesús tenía ya poder en el cielo. Entonces, ¿por qué dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra? ¿Por qué Él tenía autoridad en la tierra? ¿Por qué Él vino aquí a decir eso? ¿La conquistó para Él? No, la conquistó para nosotros. Y nos dio la victoria que Él ganó. Digan, me ha sido dada la victoria que Jesús me ha dado. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 14. Segunda Corintios, capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra, en Lucas 1:18, porque no estaba bajo la autoridad del diablo, operando como el Hijo de Dios y como profeta en el Antiguo Testamento. Y Lucas 1:18 dice, o 10:18, les he dado autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Se acuerdan cuando les dio esa autoridad sobre sus discípulos? Les dio a los 12 y les dio a los 70, aquí en Lucas 10. Y luego en Marcos 16, después de la resurrección, Él dice, estas señales seguirán a aquellos que creen. Entonces ahora le da a todos los creyentes, en mi nombre echarán fuera demonios. Aquí vemos una autoridad limitada durante ese tiempo a los discípulos que lo seguían antes de la resurrección. Y después de la resurrección, Él da una autoridad ilimitada a cada creyente para tener autoridad sobre los demonios. Ustedes los van a echar fuera. Yo te voy a probar algo a alguien. Efesios 4:27 dice, ni deis lugar al diablo. Si no le das ningún lugar al diablo, ¿qué lugar tiene? No tiene lugar. Yo te voy a dar esto rápido. Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos estar en contra de él, ¿no es así? No importa qué esquemas y acechanzas tienes, si tenemos toda la armadura de Dios, particularmente el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar
todo dardo de fuego del maligno. Entonces, no le damos ningún lugar, Efesios 4:27, y nos paramos en contra de sus acechanzas, versos 6-11, capítulo 6, verso 16, con el escudo de la fe. Apagamos todos los dardos de fuego del maligno. Si los apagamos todos, ¿cuántos te van a llegar a ti? Yo te estoy preguntando para que entiendas. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué quiere decir huirá? Quiere decir que corre, se escapa. ¿Quién tiene que resistir? Nosotros resistimos. ¿De quién va a huir el diablo? ¿De quién? De mí, hijo de Dios. De aquel que lo resiste, de él va a huir. No quiere decir que porque eres creyente, él va a huir de ti. Jesús era obviamente un creyente y el diablo no huyó de él, vino a él. Él no se escapó hasta que Jesús lo resistió. Entonces, ¿se dan cuenta por qué hemos empezado con Mateo 4? Hemos empezado con el varón que tuvo victoria. Y hemos visto a través de la historia cómo Jesús lo destruyó. Y ahora viene al resto del Nuevo Testamento que nos ha sido dado autoridad y podemos resistirlo al diablo y no darle ningún lugar. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice, mas sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe. Dice, primera de Pedro 5, 8, 9. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tú necesitas declarar que eres redimido y el poder de la sangre. He sido redimido por el poder de la sangre. Y luego tienes que usar la espada del Espíritu y decir, está escrito. Jesús venció al diablo hablando la palabra de Dios. Él conquistó la victoria. Él tomó las llaves de la autoridad y las ha transferido a aquellos que han recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Van a reinar, dice Romanos 5:17, en esta vida. Vas a reinar. Te ha sido dado dominio. El dominio que perdió Adán, tú lo has recuperado. Cuando tú agarras el don de la gracia y el don de la justicia. Mateo 25:41 dice que el diablo ha sido preparado para Satanás y para sus ángeles. El infierno no ha sido preparado para ti. Eso tiene que quedar claro. El diablo ha sido destruido, su poder le ha sido quitado. Él solo opera con mentiras y engaños para que las personas les den su poder o su autoridad. Y si no conocen la verdad y empieza a hacer lo que sienten, lo que se les sugieren o las circunstancias dicen, y cuando él toma su poder y utiliza sus palabras, y es así como él trae enfermedades y toda la maldad que está en la tierra. Entonces el diablo no tiene la autoridad, él miente a las personas, ellos le creen y él empieza a operar a través de hombres y mujeres. Si una persona escucha la palabra de Dios y la cree y recibe a Jesús y es liberado del poder de Satanás y empieza a resistirlo, entonces empiezas a caminar como un vencedor en esta vida. Y eventualmente el diablo va a pasar la eternidad en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Finalmente, él va a ser quitado
pero mientras tanto tenemos que resistirlo y tenemos que pararnos en la victoria que Jesús nos ganó. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, por la victoria. Señor, te agradecemos que tú has ganado la victoria y nos has dado autoridad en esta tierra. La tomamos humildemente y también con gratitud. Gracias, Señor, que Jesús no tiene más dominio sobre nosotros. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Oh, gracias, Dios. Alabamos el nombre del Señor. Alabamos el nombre del Señor. Ahora el poder de Dios va a ser desatado cuando tú empiezas a ayudar a personas que están atadas por el diablo. Y vas a decir: diablo, sal de ahí. Algo se va a levantar dentro de ti, porque sabes